Hola, ¿todo bien? Te mando audio que es más fácil. Probablemente este sea uno de los temas de los que más me gusta hablar. Va a ser un poco largo, pero la verdad que cada vez que tengo que contárselo a gente nueva lo disfruto muchísimo. Y es sobre nuestra emigración, diría en dos partes, porque, bueno, nosotros emigramos dos veces. Así que bueno, voy a intentar hacer un repaso y obviamente contar como quien diría el lado B, porque lo que menos trato de hacer es romantizar lo que es una emigración. Nosotros, bueno, tenemos el Instagram con Pablo, que lo abrimos cuando nos fuimos la primera vez, digamos en la primera temporada que vinimos a Reino Unido y a medida que la audiencia fue creciendo y todo, la gente nos iba diciendo que lo que más le gustaba de nosotros era que decíamos la verdad y que no romantizábamos nada y digamos que seguimos por ese camino, así que siempre me gusta contar las cosas con total honestidad y obviamente cómo las vivimos nosotros, en este caso, bueno, cómo lo viví yo. Así que bueno, cuando yo conocí a Pablo allá por 2018, él me contó que tenía como plan irse a vivir a España, que bueno, debo decir que como nosotros nos conocimos en Tinder y bueno, sabiendo que él se iba a ir a vivir afuera, no sentía que no íbamos a llegar a ningún lado más que algún que otro encuentro casual, pero bueno, las cosas después cambiaron, como verán. Si bien yo alguna que otra vez había pensado en esta idea de quizás en algún momento irme a vivir a otro lado como para vivir la experiencia, nunca me había puesto a pensar realmente en materializar esa idea, digamos. Y bueno, y cuando lo conocí a Pablo que me comentó esto, digamos que se me prendió un poco la chispa de decir, ¿y si probamos? ¿Qué onda? Así que bueno, en 2020, digamos, casi 2 años después, al año y medio más o menos de empezar a estar juntos, bueno, nos casamos. Nuestra idea iba a ser emigrar a España como primera opción en abril 2020, pero bueno, como todos saben, vino la pandemia, así que estuvimos encerrados casi todo el 2020 viendo qué íbamos a hacer, porque hablábamos con gente que estaba viviendo en España y todo, y nos decían que bueno, que la cosa estaba complicada, que no vayamos, que esto, que lo otro. Voy a hacer acá un paréntesis y si hay un consejo que yo puedo dar después de haber emigrado dos veces, es que no escuchen al resto y hagan lo que ustedes quieran. Realmente, como digo siempre, lo que uno cree, lo crea, y si vos crees que la cosa va a estar mal, que no hay trabajo, lo que sea, va a ser así, así como si pensás que te va a ir súper bien, que vas a conseguir trabajo rápido, que te vas a sentar, que te va a ir increíble, maravilloso y todo, va a ser así también. Así que nada, continúo. Estando encerrados en Argentina sin trabajo porque faltaba muy poco para emigrar, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? Porque si España está tan mal, tampoco es que teníamos los ahorros. Entonces dijimos, bueno, no vamos a ir a España para gastarnos todos los ahorros, no conseguir trabajo y tener que volvernos. Entonces ahí un poco empezamos a investigar qué otras opciones había. Obviamente la primera opción había sido España por el tema del idioma, digamos, una razón obvia. Y bueno, también sabiendo que la comunidad argentina es enorme allá, bueno, la gastronomía, la cultura, era un poco de todo. Así que digamos que no teníamos opción B, la realidad es esa. Habíamos barajado en un momento ir a Países Bajos porque tenía un conocido allá que, bueno, me había dicho que había mucho trabajo y todo, pero el primer impedimento siempre era el tema del idioma. Ni Pablo ni yo hablábamos perfecto inglés, menos que menos holandés, o sea, se pueden imaginar. Así que era una decisión complicada y lo descartamos, diría, al toque. Y bueno, y me puse a investigar qué otras opciones había. Pablo tiene pasaporte italiano, pero yo no, así que también estábamos buscando opciones en las cuales mi residencia, digamos, todo mi papelerío fuera fácil, digamos. Así que ahí surgió la posibilidad de Reino Unido.
también barajando a qué país ir, a qué ciudad, bueno, hablando y leyendo grupos en Facebook y todo, nos decidimos por Londres. Ahí también teníamos como una complicación porque no es lo mismo llevar ahorros para España, que es mucho más accesible y barato que Reino Unido, encima Londres, que es una de las ciudades más caras de Europa. Y obviamente teníamos el desafío del idioma. Así que bueno, empecé a tomar clases particulares un tiempo antes de irnos porque bueno, yo tenía mi nivel completamente oxidado, yo nunca tomé clases de inglés fuera del colegio, no fui a colegio bilingüe, así que digamos que estaba bastante oxidado. Bueno, logramos cambiar los pasajes de abril para octubre, así que a fines de octubre, bueno, llegamos a Londres. Al toque volvieron a cerrar todo acá en Reino Unido, full lockdown y bueno, la verdad que obviamente la cosa un poco se empezaba a complicar porque teníamos los ahorros que habíamos traído de Argentina, no había laburo, esa es la realidad, y los ahorros se empezaban a acabar. Estuvimos más o menos, sí, un mes y pico entre que cerraban los locales, los volvían a abrir y así. Así que bueno, ese año 2020 llegaron las fiestas, que más o menos ahí nos pusimos a pensar realmente qué íbamos a hacer, porque si los ahorros se acababan nos teníamos que volver a Argentina y es como todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá no es una opción. Justo conocimos a una pareja de argentinos que bueno, que hoy en día son amigos, viven acá con nosotros en Edimburgo, y bueno, nos comentaron esto de hacer voluntariado. Yo sabía lo que era más o menos, pero no sabía que se solía hacer en Europa, pensé que era algo más de Latinoamérica. Y ahí, bueno, surgió la posibilidad de pensar y decir, y bueno, si es la única manera de ahorrar la plata que nos queda hasta que vuelvan a abrir todo y lo laboral se reactive, lo hacemos. A ver, esto lo estoy diciendo con un tono de superada, pero en ese momento cuando empezamos a pensar en esta posibilidad, yo estaba en un ataque de crisis. Porque claro, en ese momento, ahora estoy intentando deconstruirme. Era una persona muy estructurada, demasiado organizada, lo cual por un lado está bueno y por el otro no tanto. Y claro, o sea, en mi mente el plan ideal era emigrar, conseguir trabajo, conseguir un departamento, asentarnos, no estar haciendo voluntariados, digamos, en una granja. Pero la verdad que no quedó otra y como dicen, lo que sucede conviene. Al fin y al cabo después terminó siendo una buena experiencia. Estuvimos en una casa de familia, en algo similar a una granja, y nuestras tareas básicamente eran de jardinería, de limpieza, de pintura, etcétera. Y bueno, fue una experiencia hermosa, la verdad, y obviamente nuestro objetivo era ahorrar lo que nos quedaba y eso lo pudimos hacer, así que estuvo totalmente cumplido y bueno, también nos ayudaba a ir metiéndonos en la cultura, seguir practicando el idioma, etcétera. Así que bueno, fue una buena experiencia. Nosotros igualmente cuando estábamos haciendo el voluntariado habíamos tomado la decisión de ir a España como realmente queríamos, pero en ese momento todas las fronteras estaban cerradas hasta nuevo aviso, así que no había ningún tipo de chance de que pudiéramos ir a España. Así que cuando terminamos el primer voluntariado decidimos hacer otro para, nada, ver hasta que se estabilice todo, porque en ese momento seguía todo cerrado. Bueno, ese segundo voluntariado fue totalmente la contra al primero, con decirte que duramos un día, ni siquiera un día, horas. Pero bueno, eso es tema para otro audio, para otro momento. Así que después de terminar ese segundo voluntariado fallido, volvimos a Londres sin saber mucho qué hacer. Como decía, era una persona muy estructurada y digamos que Pablo siempre intentaba ver las cosas en su lado positivo y tenía siempre como esa flexibilidad y un plan B. Pero cuando fallamos en este voluntariado, él me dijo, es la primera vez que no sé qué vamos a hacer. Y ahí yo dije, listo, joya, estamos al horno.
Pero bueno, por suerte en Londres nos albergaron unos amigos hasta que decidiéramos qué hacer. Justo habíamos contactado para hacer otro voluntariado, pero en el lago Ness, acá en Escocia. Pero esto, en el momento que volvimos a Londres, era más o menos fines de febrero y el voluntariado en el lago Ness iba a ser a mediados de marzo. Así que digamos que nos quedaban ahí unos días en el medio, en el cual ahí dijimos, ¿qué hacemos? Y dijimos, no nos sigamos quedando en Londres porque la verdad que es súper caro. De última, vayamos para Escocia, alguna ciudad cerca, y cuando sea el momento subimos al lago Ness. Así que eso fue lo que hicimos, averiguamos entre Glasgow y Edimburgo el tren era más barato, así que el 1 de marzo de 2021 llegamos a Edimburgo. La idea era obviamente 2 semanas nada más, pero la realidad es que cuando llegamos nos enamoramos de la ciudad, así que dijimos besito al voluntario en el lago Ness y nos quedamos acá. Por suerte un poco lo laboral se empezaba a activar, no del todo, pero empezábamos a ver más posibilidades laborales. Habíamos dejado medio de lado la idea de España porque bueno, nos habíamos reenamorado de la ciudad acá de Edimburgo, así que decidimos, digamos, plantar bandera por el momento. Pablo por suerte consiguió trabajo súper rápido en un depósito, el cual el día de hoy, entre idas y venidas, sigue trabajando ahí. Y yo en ese momento me empecé a preguntar y a cuestionar y digo, ¿de qué voy a trabajar? Porque me siento súper insegura con el inglés. Ahí obviamente tenía una creencia limitante enorme de que yo con mi inglés no iba a conseguir ningún trabajo, que con ese nivel no iba a poder ni defenderme en la entrevista y bueno, todas cosas que con el diario del lunes te cuento que no pasaron, pero en ese momento las creía totalmente y nada, y no hacían más que bloquearme, básicamente. Entonces, nada, los trabajos que yo venía haciendo en Argentina, que eran más de recepción, de administración y todo, yo realmente en ese momento sentía que full en inglés no podía hacerlos, entonces acá es cuando agradezco hasta el día de hoy mi capacidad de adaptación a todo, a cualquier situación, y a tener esa facilidad de poder salir de la zona de confort, al menos en lo laboral. Me puse a ver las posibilidades dentro de cómo yo me sentía cómoda con mi nivel de inglés, en qué podía trabajar y también lo que estaba abierto, porque muchos locales, por ejemplo, seguían cerrados. Así que sabía que tenía no tantas opciones en ese momento. Una de las opciones, como yo había trabajado niñera en Argentina, era trabajar en una guardería, porque bueno, acá no existen los jardines de infantes como conocemos en Argentina, sino que es más de guardería, digamos. No existe esto de la planificación, etcétera. Así que bueno, armé un currículum con mi experiencia habiendo dado clases de comedia musical para nenas cuando era más chica y de mis trabajos como niñera, así que tuve varias entrevistas. La primera la recuerdo como si hubiese sido ayer, creo que nunca chivé tanto en mi vida, encima tenía el barbijo puesto porque en ese momento lo teníamos que usar. No, fue Dios, inolvidable. Pero bueno, después llegó un momento que tuve tantas entrevistas que ya era licenciada en entrevistas. La verdad que bueno, me surgieron en una semana 2 propuestas, me terminé quedando con la full time porque obviamente yo quería trabajar más horas. Y bueno, y fue el momento en el que empecé en ese trabajo. Yo, siendo sincera, no tengo mucha paciencia con los nenes. Creo que no tengo tanta paciencia cuando son, digamos, en grupo, ¿no? Para colmo me habían asignado estar como asistente en salita de 1 y medio, 2 años, lo cual era muy heavy. Bueno, spoiler alert, duré 2 semanas nada más porque la verdad que era muy duro, eran jornadas de 10 horas de lunes a viernes, la verdad terminaba agotada. Mis managers eran bastante irresponsables, había momentos que me dejaban sola en la sala con 15 niños a cargo. Yo me desesperaba, así que en ese momento dije, bueno, listo, no voy a trabajar más con niños por un tiempo.
En ese momento ya lo que eran restaurantes y locales empezaban a abrir, así que dije, bueno, no niños, voy a probar por lo que se llama acá hospitality, que es básicamente laburos en restaurantes, etcétera. Así que como también había trabajado en Argentina en gastronomía, en un local de sushi, preparando pedidos y demás, también me armé un currículum con todas estas experiencias y también tuve muchísimas entrevistas. Acá ese tipo de trabajos siempre están disponibles porque nadie los quiere hacer, básicamente. Así que bueno, empecé a trabajar en un restaurante polaco que también duré 3 días porque mi manager, que era la dueña, que era la que cocinaba, que básicamente hacía todo y yo le ayudaba, yo no sé si era bipolar, ciclotímica, no sé, pero tenía momentos en los cuales básicamente yo era la peor persona del mundo y por momentos era la empleada del mes, así que la verdad que no lo aguanté, siendo sincera, y me fui. Por suerte tenía otra oferta laboral en otro local de comida rápida. Acá iba a estar como bachera, lavando platos, así que en ese local duré un mes más o menos. Era un trabajo muy duro, yo estaba sola como bachera y se movía mucho volumen de gente, así que la verdad que estaba bastante estresada y terminé yéndome porque tuve un problema con un compañero que básicamente creía que era mi jefe. Él se creía que era y no lo era, y digamos que me quejé y no hubo mucha respuesta, así que terminé yéndome. Para ese entonces yo había empezado a estudiar diseño UX a distancia en Argentina, así que también me empezaba a sentir un poco más confiada con el idioma y lentamente empezaba a aplicar a laburos de UX, pero en el fondo sentía o que quizás todavía no estaba lista o que no lo merecía del todo o estaba constantemente quejándome de mi presente, entonces nada. Emanando toda esa energía negativa, ese trabajo no iba a llegar, claramente. Así que nada, seguí trabajando bueno, lo que es hospitality, bueno, restaurantes, hoteles, etcétera, etcétera. Hasta que más o menos en octubre, noviembre 2021, con Pablo decidimos renunciar a nuestros trabajos e ir a hacer un viaje por Europa. Habíamos ahorrado plata, así que queríamos conocer varias ciudades porque nosotros habíamos venido directamente a Londres sin conocer nada más de Europa, así que teníamos ganas de viajar. Nuestra idea en nuestras mentes era hacer un viaje de más o menos 3-4 meses y cuando volviéramos a Reino Unido ver qué hacíamos, pero para fines de 2021 otra vez empezaba el tema del COVID, había muchos países que estaban volviendo a cerrar fronteras, todo esto mientras nosotros estábamos de viaje, así que básicamente tuvimos que acortar el viaje porque no queríamos quedarnos varados en ningún país que no fuera Reino Unido, así que en diciembre decidimos volver. Yo para ese entonces ya me sentía súper cómoda con el inglés y también estaba como más animada, así que empecé a buscar trabajos en UX, empecé con algunas entrevistas, otras entrevistas técnicas, desafíos entregables, etcétera, etcétera. La verdad que estaba súper animada, positiva y estaba segura que iba a conseguir trabajo en esto, pero siempre digo que las cosas no son casualidad, no pasan porque sí. Me acuerdo como si fuera ayer que estaba en 2 procesos de selección y el 23 de diciembre de ambos me avisan que no había quedado. La verdad que estuve súper triste por un par de días, no lo voy a negar, llorando un montón, preguntándome por qué me pasa esto, etcétera, y todos esos pensamientos que solemos tener cuando algo no sale como esperábamos. Y Pablo también estaba un poco en crisis. Cuando nosotros volvimos de este viaje, del depósito donde él estaba trabajando, le habían dicho que podía volver sin problemas. Al final
No pudo volver por cosas, digamos, laboralmente no estaba bien el depósito, así que no pudo volver, por ende tuvo que salir a buscar otro trabajo. Él, lo cual se lo digo siempre y no lo juzgo porque cada uno es como es, quizás no tiene la facilidad que tengo yo como para adaptarme a cualquier trabajo, entonces él se sentía con el idioma y con el tipo de trabajo un poco más limitado. Consiguió en un depósito, pero muy pocas horas, o sea, sinceramente a fin de mes no nos iba a servir mucho, pero bueno, era lo que había salido y había que aprovecharlo, pero digamos que él no estaba bien del todo. Justo a mí me habían rechazado estos 2 laburos, tuve que volver a trabajar en restaurantes, en un restaurante como bachera otra vez. Por eso también me encanta decir esto de enfocarse en lo que uno quiere y no en lo que no quiere. Yo desde que volvimos de este viaje, lo único que pensaba era no quiero volver a trabajar como bachera, no quiero volver a trabajar como bachera. Y terminó pasando. Repito, yo sé que las cosas pasan por algo y con el diario del lunes lo entiendo porque todo se dio en su perfecta manera y como se tenía que dar. Así que nada, Pablo estaba muy mal con su laburo, de hecho hizo la capacitación, pero después no pudo empezar porque realmente la estaba pasando mal. Yo venía con estas 2 propuestas que no se habían dado y había tenido que volver a trabajar en un restaurante. Así que los primeros días de enero, que la verdad que estábamos en la B los dos, ahí fue que nada, tomamos la decisión de volver a Argentina, porque la verdad que ninguno de los dos la estaba pasando bien. Pablo en ese momento se sentía un poco culpable porque él me decía, estás con un montón de entrevistas de tu profesión y ahora siento culpa que volvemos a Argentina. Y yo le digo, a ver, en algún momento voy a conseguir trabajo de lo que quiero, pero a mí no me sirve que los dos estemos viviendo acá y que vos la estés pasando mal. ¿A costa de qué? ¿De decir, trabajo y vivo en Europa? No, si la estamos pasando mal no tiene sentido. Así que fue ahí que decidimos volver a Argentina. En ese momento creíamos que no sé si por tiempo indefinido, pero teníamos como planes de volver a Argentina a largo plazo. Y se está haciendo un poco largo este audio, así que te mando otro para contarte cómo siguió todo esto. Y una pequeña reflexión de lo que, básicamente fue la primera temporada de migración y la segunda.